Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Discutamos México. Y yo creo que van a coincidir con nosotros porque realmente vamos a discutir México. El tema de este programa es desarrollo sustentable. Y este es uno de los conceptos más prostituidos y más distorsionados que se han utilizado no solamente en México, sino en muchas partes, pero que es absolutamente esencial para definir el futuro de una nación, el futuro de México. En esta ocasión tenemos realmente el gran gusto de tener a 3 personas en las 3 áreas más importantes de desarrollo sustentable, que son la parte ambiental, la parte social, la parte económica. Por un lado a la maestra Julia Carabias, que creo que ninguno de ellos necesita presentación, a Ricardo Pozas y a Rolando Cordera, que tocarán los diferentes aspectos de este gran tema. Quizá primero tendríamos que ponernos un poco de acuerdo en qué entendemos por desarrollo sustentable. Y quizá la parte ambiental, Julia, si tú la puedes tocar, sería bueno como inicio de este triángulo entre economía, sociedad y medio ambiente. Sí, cómo no, muchas gracias. Recordaría nada más que el término de desarrollo sustentable es un término que surge en 1987, cuando Naciones Unidas solicita una reflexión sobre el tema del desarrollo ante la enorme problemática que tenemos de un deterioro de los recursos naturales en el mundo. Y en una comisión, la comisión conocida como la Comisión Brundtland, se acuña este término. Y es aquel desarrollo necesario para que las condiciones de vida de la población del planeta puedan quedar satisfechas, pero sin hipotecar las posibilidades del desarrollo de las futuras generaciones. Y eso está implicando, por lo tanto, que el tema ambiental acota la forma del desarrollo. Por un lado, implica que no se puede obtener más de la naturaleza, de lo que la propia naturaleza puede renovar, y por el otro lado nos está implicando que no podemos como humanidad desechar más a la naturaleza de lo que puede absorber, con la ayuda de la tecnología, por supuesto. Esa concepción entonces ambiental nos está acotando que es evidente la necesidad del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo con formas, con características muy particulares que no implique un deterioro para que entonces no estemos deteniendo las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Y desde el punto de vista social, Ricardo, ¿cómo se concibe este elemento de la durabilidad de la matriz ambiental, pero que en realidad debe resultar en un bienestar social, en un beneficio? El problema principal en el caso del desarrollo, como en el caso de la modernización, es que la naturaleza y el desarrollo ha significado desde finales del siglo XIX un creciente aprovechamiento de la naturaleza sin tomar en cuenta los efectos que el desarrollo industrial primero y después el desarrollo urbano y después el desarrollo poblacional han creado sus efectos sobre la naturaleza. Entonces, la idea misma de desarrollo, como la promesa de bienestar social, ha omitido el elemento fundamental, que es el elemento sobre el cual está sustentada la sociedad, que es la naturaleza. Desde el punto de vista social, la idea de desarrollo, como la idea de crecimiento, como la idea incluso de éxito personal, significa y ha aparecido a lo largo de la historia como acumulación de bienes sin tomar en cuenta el costo que estos bienes significan para la naturaleza. Y un poco también por encima de otros aspectos que no son tan de acumulación material, sino de desarrollo personal, espiritual, intelectual, que como que parece que se ha quedado un poco al lado ahora, ¿no? La medida del éxito es la medida de la acumulación de bienes, ¿no? Sin contar qué significan y cuál es el verdadero costo del éxito. Hay también una percepción social contemporánea reducida al tiempo inmediato. Es decir, hay poca percepción de futuro y incluso es una sociedad que ha estimulado el tiempo vital como el tiempo inmediato y directo.
no es el tiempo de no se calcula ni se estimula a pensar las consecuencias ni individuales ni sociales del consumo, sino el consumo aparece como la medida y el valor de los individuos. Claro. Rolando, el aspecto económico es quizá el que ha jugado el papel más dominante en esta definición de desarrollo sustentable. Siempre hablamos de crecimiento sustentable, de políticas de desarrollo sustentable, casi siempre implicando desarrollo económico. ¿Cómo ven los economistas esto? ¿Cuál es tu percepción personal respecto al tema? Mira, el uso convencional del adjetivo sustentable, cuando hablan los economistas, se refiere a los famosos equilibrios macroeconómicos, lo que te da una idea de la distancia que hay todavía entre el pensamiento económico actual y la forma misma en que está organizada la economía y los desafíos que trae consigo la idea de desarrollo sustentable como ha sido planteada por ti y por Julia. Lo que tenemos nosotros es una economía que ha tratado como mecanismo, como conjunto de organizaciones, de separarse de la sociedad y separarse de los criterios elementales que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente. Acabamos en el terreno intelectual formando gente, como decía un gran economista norteamericano, Arthur Okun, formando gente que sabe el precio de todo y el valor de nada. En esas estamos. Pero ahora que se plantean los temas duros del cambio climático y del deterioro sostenido del entorno, la economía tiene que replantearse sus criterios básicos de evaluación, de organización y de generación de políticas para aceptar un mínimo de humildad cósmica. Claro. La economía forma parte de la sociedad o se convierte en un enemigo de la sociedad y la naturaleza. Y en estos años hemos vivido esta situación, malentendiendo la idea misma del desarrollo hasta llegar a desprestigiarla por lo que contiene de idea de acumulación permanente, de consumismo, etc. Eso no tiene por qué ser la economía. La economía tiene que ver para empezar, con la supervivencia de las sociedades y con ciertos tipos de bienestar, claro, que deben respetar criterios de sustentabilidad social y de sustentabilidad ambiental. Ese es el desafío que yo creo tiene hoy nuestra disciplina, pero no solo la disciplina, sino la economía concreta que claro conocemos, en la que vivimos. La economía tiene que ver para empezar, con la supervivencia de las sociedades y con ciertos tipos de bienestar, claro, que deben respetar criterios de sustentabilidad social y de sustentabilidad ambiental. Y es muy grato escuchar esto, porque generalmente en el tráfago de la vida diaria de los ciudadanos da la impresión de que el fin de todos esos esfuerzos es la economía, cuando en realidad la economía debe ser un medio. Así es. Para poder beneficiar a la gente socialmente, para tener mejores estándares de vida, para tener muchas más condiciones yo diría, de logros personales, de logros de desarrollo intelectual, de las capacidades humanas de la gente. Parece que vivimos en una época un poco trastocada en el que la economía, tener una buena economía parece ser el final de todo esto, pero no realmente los efectos que esto puede tener. Así ¿no? es, así es. Voy a dar una propuesta un poco provocativa. Tenemos el triángulo sociedad, economía, medio ambiente. Y uno casi intuitivamente pensaría en poner el triángulo con la base sociedad, economía, porque es como los triángulos se sostienen. Yo, cuando doy estas charlas, procuro poner el vértice del ambiente en la base y decir, sí, parece muy inestable, pero es inestable. Es tan inestable como que si este vórtice o vértice de la parte ambiental la dañamos, los otros dos no se pueden sostener. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo toman ustedes esto? Yo lo tomo. A mí me parece que evidentemente
la naturaleza, sus recursos naturales, lo que entendemos como el capital natural, es la base del desarrollo y por lo tanto lo que puede generar el bienestar social. Si dañamos esa base, no va a haber una economía que funcione, ni por lo tanto vamos a tener el bienestar social. Y me parece que ese es el problema en el que estamos. La manera en cómo plantea Rolando del desarrollo económico que se ha tenido, no ha valorado la naturaleza plenamente. Entonces tenemos el valor de algunos elementos de la naturaleza, los que están metidos en el mercado, pero no estamos dándole el valor correcto a lo que significa otra gran cantidad de elementos que suministran bienes, otros elementos que son la base central del soporte del funcionamiento para el desarrollo, como es el ciclo hidrológico. Sin ciclo hidrológico no habría desarrollo, no habría sociedad. El ciclo de nutrientes, la polinización, que es la que permite la polinización de animales silvestres, insectos silvestres, es la que está permitiendo la producción de alimentos. Esta valoración no se está teniendo en la naturaleza y por lo tanto, si hay un deterioro de la misma, no va a haber desarrollo, no va a haber bienestar social. Yo coincido aunque con hay algunos elementos que no se pueden realmente valorar. ¿A cuánto cuesta el minuto de bienestar y de satisfacción espiritual de estar en una selva bien protegida? Pues quién sabe, ¿no? Sí, tenemos que ir con cuidado de no monetarizar, por un lado, todas estas cosas, que en realidad se ha dado un poco para tratar de entendernos con los economistas que pues dominan mucho del desarrollo de los países. ¿Cómo sientes esto, Rolando? El hecho de la dependencia total en la matriz ambiental de los otros dos grandes elementos del yo creo desarrollo. que eso es lo que en esencia debería querer decir volver a lo básico. Sí. Esta frase en inglés se puso muy de moda ya por los 80s, 90s del siglo XX, cuando la revolución de los ricos estaba en todo su esplendor y quería convertirse en pensamiento único. Entonces era normal decir back to basics. Pero cuando uno hurgaba un poco más en qué querían decir el mercado. Eso es lo básico. Y el planteamiento que haces tú y que toma Julia, lo que nos obliga es a repensar la idea misma de sentido común. Yo creo que sentido común, en el sentido poderoso del término, es ir a lo básico entendido así. Sin naturaleza no hay economía ni hay sociedad. Y parece una trivialidad, pero no lo es. Tan no lo es que estamos enfrentando los problemas que enfrentamos. Entonces hay que hacer una defensa, una reivindicación del sentido común y de asumir que la base de toda idea está en la naturaleza, que es lo único, pienso yo, que no es plenamente sustituible, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en que con la tecnología podemos echar a perder algunas cosas o sobreusarlas y sustituirlas. Y creo que en parte es cierto. Pero evidentemente cuando lo toma uno en toda su extensión, lo único que no es sustituible por el ser humano pues es la naturaleza. O muy difícilmente sustituible. O muy difícilmente. Muy costosamente, claro, para utilizar la economía otra vez. Claro. No sé, Ricardo, si quieres poner algo para pasar de aquí a un tema que nos permita profundizar mucho más en el tema. A mí me parece que la imagen del triángulo invertido es bastante certera. Y me parece certera porque si uno piensa incluso en la idea de desarrollo, el desarrollo surge como la propuesta de solución de los problemas de escasez económica y de solución del conflicto social. Lo que pasa es que el desarrollo que produjo la creación de bienes a costa de la naturaleza está generando subterráneamente un nuevo tipo de conflictos sociales a los cuales no se va a poder responder con un conjunto de bienes económicamente o industrialmente producidos, porque son los bienes básicos de la naturaleza y es la naturaleza como tal la que va a provocar ahora nuevas formas de organización por la demanda de los productos naturales. Claro. Entonces estamos llegando a el agotamiento mismo de la idea de desarrollo que surge a principios, en la primera parte del siglo XX y que llega al límite ya ahora con la sociedad de consumo extrema.
¿no? Entonces estamos teniendo una percepción del problema en donde la naturaleza y los bienes naturales han sido borrados de las representaciones sociales, de la concepción social, a través de la idea del consumo. Pero el problema es que es a muy corto plazo que los otros problemas que van a provocar movimientos sociales van a surgir y no va a haber los recursos naturales como el agua, como para poder responder a estos problemas nuevos. Bueno, yo creo que con esto hemos tocado esto de tratar de transmitir a nuestro auditorio de manera un poquito más detallada en qué consiste el desarrollo sustentable. No es una sola cosa, son por lo menos tres componentes muy importantes: el ambiental, el social y el económico, que tienen que ir armónicos, que se tienen que combinar, que tienen que trabajar el uno para el otro para poder realmente funcionar. Y el otro muy importante es que no hay una meta, no hay tal cosa como ya llegamos al desarrollo sustentable completo. Es un deseo, es una especie de tendencia en la que tenemos que meternos, pero tenemos que estar claros que estamos moviéndonos hacia el desarrollo sustentable. No hay una meta, sí hay un procedimiento, sí hay una política de movimiento en ese sentido, que es lo que realmente hay que tratar de lograr. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el magno trabajo en el que ustedes participaron muy activamente, el llamado Capital Natural de México, a veces uno teme, José, que más bien estamos en una tendencia hacia el desarrollo insustentable. ¿Dónde estamos ahora el resultado de lo que ha pasado en la historia de este país? No nos vamos a poner a hacer grandes análisis, porque lo que queremos ver es a dónde queremos ir en México en el futuro, dónde queremos movernos con esta tendencia de desarrollo sustentable, pero necesitamos hacer un balance de en dónde estamos ahora para saber a dónde queremos ir y, consecuentemente, qué tenemos que hacer para llegar allá. Yo le quisiera pedir a Julia que nos haga un resumen sobre dónde estamos ahora, qué ha pasado, dónde estamos y, consecuentemente, qué cosas tendríamos que hacer, qué cosas tendríamos que cuidar, cuáles mejorar, qué cosas innovar totalmente que no tenemos para realmente movernos hacia ese desarrollo sustentable. ¿Dónde estamos? Un poco un diagnóstico muy apretado de una situación nacional. Muy lejos del desarrollo sustentable, para decirlo pronto. El desarrollo que ha tenido México, sobre todo de los años 50, de 1950 a la fecha, no consideró los criterios ambientales para la implementación de un conjunto de políticas productivas, sociales, de desarrollo en general. Y eso dejó un severo daño a este capital natural, al patrimonio natural. Había una frase que estaba aceptada por todos, era, ni modo, es el costo del desarrollo. Y eso es absolutamente erróneo. No vamos a poder tener un desarrollo adecuado y un bienestar social si esta base natural del desarrollo está dañada. ¿Y cómo la tenemos actualmente? La tercera parte del país está deforestado y el 40% de los suelos está severamente degradado. El 90% de los suelos está en riesgos de alguna forma. En términos, por ejemplo, del agua, motor de desarrollo y de la vida, el agua subterránea y agua superficial. En el agua superficial el 70% de las cuencas está contaminada. En el agua subterránea tenemos una cuarta parte de los acuíferos en riesgo de sobreexplotación y prácticamente todos los acuíferos de los cuales dependen las ciudades están sobreexplotados. Entonces, estamos hablando de suelo, estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando de la cobertura vegetal, del agua, que están muy impactados. Y en contraste, una parte, un poco la noticia buena de esta cara, es que sí, traemos ya 2 décadas escasas, 15 años, de un proceso de constitución
de una política que se está fortaleciendo paulatinamente. Hay instituciones que ya hoy se encargan del tema, especializadas. Tenemos una buena legislación, estamos lejos de cumplirla plenamente y de lograr la vigilancia de la misma, pero la legislación es una muy buena base que tiene México. Tenemos una mayor conciencia en la sociedad, hay más participación social sobre el tema. Hoy se discute este tema en el contexto de estos importantes programas. Y en eso se plantea un horizonte en que creo que si aceleramos el paso, vamos a poder detener una catástrofe que esté dada por la parte del ambiente. Si no aceleramos el paso, nos vamos a sorprender tremendamente con una profunda crisis del agua, con un problema muy serio del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que es irreversible. Creo que estas tres cosas tenemos que insertarlas en el desarrollo nacional con una fuerza mucho mayor de cómo vamos, pero sí creo que estamos avanzando a diferencia de lo que era las últimas 5 décadas del siglo pasado. Ricardo, ¿cuál es la síntesis en la parte social? Vamos a poner en los últimos 50, 60 años en el ámbito del bienestar social. Hay varios elementos. Me parece que el primer elemento que tenemos es que es una sociedad que se encuentra cada vez más atomizada y dividida en grupos. Es una sociedad que ha perdido un sentido de cohesión nacional, lo que la hace difícil proponer una meta conjunta en relación a los problemas nacionales. Digamos, esto de los problemas nacionales es algo que quedó en el pasado y en términos de propuesta. En segundo lugar, es una sociedad que tiene una parte muy importante de gente muy pobre, lo que crea unas diferencias sociales muy claras, y es una sociedad que está metida también en una nueva organización de carácter político, en donde los distintos grupos que disputan en los procesos democráticos y electorales la dirección del gobierno, difícilmente plantean y prometen un desarrollo sustentable, porque me parece que es poco rentable en términos políticos, lo que ha derivado en una serie de alianzas, grupos, tendencias sociales, en donde el problema social, el problema, la visualización del desarrollo sustentable no es algo cotidiano. Es decir, la gente está informada, sabe del problema, pero no lo conoce y no ve las posibles consecuencias en el muy corto plazo de lo que significa no asumirlo como un problema social que compete a todos los individuos de esta sociedad. Es obvio que no podemos obviar, perdón por la redundancia, la parte económica. Es el motor que nos permite hacer cambios, que nos permite tomar rumbos distintos. ¿Cuál es el balance, Rolando, en tu opinión, de lo que ha ocurrido con este componente del desarrollo sustentable en el último medio siglo o 3/4 de siglo? Bueno, en un plano, yo diría que no tenemos una economía organizada para insertarse coherente y fácilmente en una estrategia de desarrollo sustentable. Es una economía basada ahora en la exportación de bienes manufactureros, con una explotación extensiva de la mano de obra, aprovechando las ventajas que tenemos en esa materia. Luego, desde el punto de vista energético, que quizás esto sea importante para nosotros, es que generamos un patrón energético alucinante. Dependemos en un altísimo grado de un recurso natural no renovable. Y lo peor, las capas más pobres de la población utilizan una mayor proporción de su gasto en combustibles que en electricidad, y en proporción más que las capas altas de la población. O sea, es una sociedad, da la impresión, organizada integralmente para el desperdicio natural, energético. Claro. Lo peor, el caso extremo llegó en esta época, en que el uso extensivo de este recurso natural no renovable, que se llamaba petróleo, derivó
en una dilapidación de recursos monetarios, porque nos gastamos los excedentes que nos regaló el mercado internacional en buena medida en gasto corriente y en gasto muy cuestionable en cuanto a su importancia productiva. Yo diría lo siguiente, también tenemos que hacer cuentas con una realidad que ya tocaba Ricardo y que yo quisiera enfatizar. Somos una sociedad con demasiados pobres. Para el tamaño de nuestra sociedad, para su historia y sus pretensiones, no puede tener la mitad de su población viviendo en pobreza. Con una sociedad tan desigual y hoy con tanto pobre, el tema se vuelve muy, muy desafiante, porque se dice, ¿no?, que ustedes lo han estudiado mucho, mucha pobreza trae de inmediato una presión sobre el parque natural, porque los pobres rurales en particular pues dependen de eso para sobrevivir. Pero si queremos que dejen de ser pobres, van a aumentar su consumo, porque así estamos midiendo el bienestar, y van a presionar sobre el parque natural de otra manera, incidiendo en grandes dificultades para enfrentar, por ejemplo, el cambio a menos de que ese patrimonio natural tenga un valor que la sociedad le da, que el sistema de gobierno le da, y entonces, sí, desde luego lo van a usar, pero lo van a usar de tal manera que no produce un deterioro de ese patrimonio natural. Y no solamente eso, sino que les da recursos y los vuelve empresarios. Así es. A esta gente. Y esto es una parte que quizá vale la pena que toquemos. ¿Cuál ha sido el impacto del componente demográfico en todo esto? Porque desde luego ha jugado un papel muy serio, lo sigue jugando, lo va a seguir jugando, y yo creo que es algo que tenemos que analizar muy claramente, deberíamos tocar ahora. Julia, ¿tú quieres mencionar algo de esto? Sí, yo creo que evidentemente el tema demográfico es uno de los factores que ha tenido un fuerte impacto sobre la forma del uso de los recursos y su deterioro, pero habría que entenderlo en varias dimensiones de este factor demográfico. Por un lado, por supuesto, el incremento poblacional exponencial, y mientras más gente sea, más presión va a ejercer sobre los recursos. Pero no solamente es una cuestión de cuánta gente, sino también qué tecnología utiliza esa gente. Entonces, claro, ya tecnología y cantidad de gente nos permite entender un poco mejor. Si a esto le añadimos los patrones de consumo, pues tendremos la película completa, porque existen casos que se pueden documentar de población numerosa con buenas tecnologías y buenos patrones de consumo que generan mucho menos impacto de lo que podrían ser poblaciones pequeñas con altos niveles de consumo, derrochadores, como decía Rolando, y tecnologías inadecuadas. Otro componente del factor demográfico tiene que ver pues, con las megalópolis, grandes concentraciones que están demandando muchos recursos, muchos servicios ambientales, y esto ejerce una presión sobre el entorno ambiental bárbaro. Un tercer elemento, diría yo, es la dispersión de la población. Es increíble, tenemos 170,000 poblaciones de menos de 500 personas. Y este impacto pequeño pero permanente, constante en todo el territorio nacional, genera también daños muy graves. Claro. Y si a eso le añadimos que una buena parte de esta población se encuentra asentada en sitios de alto riesgo, entonces la película nos da una situación de atención urgente, ¿no? Claro. Socialmente, ¿qué ha pasado en ese sentido, Ricardo? Particularmente en los patrones de consumo. Ha habido, estamos entrando en una etapa de relativa estabilización del crecimiento. Sigue creciendo, pero ya no como lo hacía en los 70s. Pero en la otra parte, que es ahora tanto más importante que el crecimiento, que es los patrones de consumo, el incremento de la demanda per cápita de energía, de recursos. Yo creo que el problema que se ha planteado del consumo no solamente tiene que ver con el consumo de los bienes, sino que tiene que ver con el consumo también de las ofertas políticas y en las ofertas sociales que están
detrás de las ofertas políticas. Y me parece que el primer problema que tenemos con el desarrollo sustentable es que eso implicaría asumir el desarrollo sustentable como parte prioritaria de la agenda política. Implicaría poner al problema del desarrollo sustentable como un problema que va a surgir en el muy corto plazo, pero que no es inmediato. Primer punto. El segundo punto es el problema de la pobreza. Es decir, a la pobreza como clientela electoral y como redes sociales se les ofrece el mismo tipo de desarrollo que nos ha llevado al límite frente a la naturaleza. Es decir, se les ofrece consumo como posibilidad de identidad política con un grupo, un partido, un candidato. Entonces, la política puede introducir un sentido perverso como el ámbito en donde los problemas sociales se resuelven. Y el otro elemento que me parece muy importante es el problema de la pobreza y de la concentración, aunado al problema de la dispersión rural. Sí. Porque en la concentración urbana tenemos la reorganización de los contingentes políticos y sociales y tenemos demandas crecientes por una serie de beneficios, no solo económicos, sino que tienen que ver con el uso de la naturaleza. Ese es un primer problema y se resuelven en muchos casos respondiendo a estas demandas y tratando de diferir o disolver el conflicto que detrás de esta demanda existe. Son comunes las demandas y los movimientos por el agua, por la electricidad, por la pavimentación, etc. Es decir, todas las demandas urbanas tienen que ver con estas movilizaciones que piden más de lo mismo, ¿no? Claro. Sin tener una respuesta racional. Y el otro es la gran dispersión que existe, que hace que las poblaciones dispersas en pequeños núcleos tengan muy poca posibilidad de ser coordinadas y organizadas como un conjunto de comunidades en torno a un problema y a una política pública racional. ¿Cuál es tu visión de lo que debería ocurrir en los siguientes 30 o 40 años en México para realmente ayudar desde el punto de vista social que las cosas se encaminasen hacia ir alcanzando un mejor desarrollo sustentable, pues vamos a llamarlo? Bueno, lo ideal para mí sería que el desarrollo sustentable pasara a ser una demanda central, prioritaria de la sociedad, y que contrarrestara la oferta de lo inmediato en términos de las políticas públicas y de las campañas electorales. Me gustaría una sociedad que politizara en serio, en el sentido de polis, de problema de todos, claro. El desarrollo sustentable y el problema de la naturaleza que tenemos enfrente, para que fuera ineludible por los políticos hacer frente de un problema del mediano y largo plazo de la sobrevivencia y desarrollo social. Económicamente, ¿qué debe pasar, Rolando, para que realmente, en serio, la economía ayude a este tránsito hacia un desarrollo sustentable? Bueno, lo que debe pasar es que la economía tiene que verse como una economía social, como parte de la sociedad, no como algo separado, claro, que la organiza o la dirige como pretendemos los cultivadores de esta disciplina. No, debe formar parte de la sociedad y estar sometida entonces a los objetivos y criterios de la sociedad, ya en nuestro caso, definidos democráticamente, y no al revés. El sistema productivo en México y yo diría incluso el sistema financiero y de mercados debería empezar a internalizar los costos de lo que producimos, sí, los costos ambientales de lo que producimos, desde el abastecer de agua a la población hasta los productos que compramos,
agrícolas o manufacturados. ¿Ves esto? ¿Cómo nos podemos mover en serio hacia ese Yo creo que, cambio? bueno, planteándolo, forma parte de las políticas, ya no diría que convencionales, pero son políticas que se están discutiendo y diseñando en buena parte del mundo avanzado, y me atrevería a decir también en parte del mundo emergente. Hay que traerlas, examinarlas y crear las propias nuestras, sin querer ser totalmente originales, pero esas políticas están en juego. Claro. Y, por ejemplo, yo creo que la dimensión ambiental de todo lo que es la política hacendaria, de ingresos y gastos, hay que incorporarla explícita y obligatoriamente. Yo diría, para elaborar los presupuestos y para definir los impuestos, las dos cosas, tiene que haber ahí preguntas explícitas a los operadores de la política, en el sentido, ¿en qué impacto tiene desde el punto de vista ambiental? ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de los derechos sociales? Esas preguntas hacérselas al escribano de Hacienda hasta llegar al subsecretario y al secretario. Pero que sean preguntas obligadas de los gabinetes. No hemos logrado eso. En cada paso, ¿qué implica ambiental y socialmente tus proyectos? De acuerdo con muchos de tus colegas, si realmente incorporamos la pérdida de ese patrimonio natural o capital natural, como se llama en otras partes, muchos de los productos internos brutos, los PIBs famosos, serían negativos, incluido desde luego en manera muy notable el nuestro. Yo creo que esta es una parte que yo creo que tenemos que meter a la cultura del entendimiento de cómo lo estamos haciendo y de qué tanto nos estamos enriqueciendo o empobreciendo. Bueno, si nosotros y el planeta no hacen nada, los cálculos que hay es que para el 2050, con la población que va a haber de 9,000 y pico de millones de habitantes, con los estándares de vida ahora, no mejores, con los de ahora, vamos a estar requiriendo alrededor de 4 planetas o 5 para abastecer y absorber lo que se produce. Julia, ¿dónde nos tenemos que mover en la parte ambiental para las siguientes 3, 4, 5 décadas en México si realmente queremos hacer la complementariedad desde el punto de vista de la matriz ambiental hacia desarrollo sustentable? Bueno, yo creo que lo que es indispensable es, tenemos que hacer un cambio de los patrones de consumo y de los patrones de producción. No puede haber ni la pobreza ni el derroche, y tampoco puede haber esta producción que está sacándole a la naturaleza más de lo que puede renovar. Por lo tanto, lo que resulta indispensable es hacer, en términos de la producción, por ejemplo, vamos a necesitar duplicar en México la producción de alimentos, pero no lo podemos hacer a costa de estar cambiando la cobertura vegetal y perdiendo la biodiversidad, ni de estar extrayendo más agua. Entonces, ahí tiene que haber un cambio muy profundo de las tecnologías y del tipo de producción que estén más adecuadas a las condiciones ambientales de México. Todos los sistemas productivos tienen que incorporar los criterios ambientales y no pensarlos como que han sido el costo del desarrollo. Está lleno de ejemplos que todavía son a escalas pequeñas, que son piloto, que no forman parte de la política del desarrollo suficiente como para poder demostrar que un país puede vivir de manera muy distinta. Pero tenemos tantos ejemplos como el caso de las comunidades campesinas e indígenas de Oaxaca que están utilizando sus bosques de manera sustentable, han mejorado notablemente sus condiciones de vida, sin duda alguna. Certificado internacionalmente. Está certificado internacionalmente, tienen mejores ingresos, hay más empleos, viven mejor y los bosques están ahí, se mantienen y se pueden mantener para las futuras generaciones. El manejo de la vida silvestre, la utilización muy diversificada de la enorme riqueza natural que tiene nuestro país, eso es una ventaja comparativa que no la tienen muchos países. Somos el 5º país en biodiversidad y no estamos basándonos en nuestra biodiversidad. Las comunidades campesinas utilizando sus selvas, sus bosques, a partir de la gran riqueza de especies que aporta la naturaleza, tendrían mejores opciones de empleos y de ingresos. El ecoturismo es una posibilidad muy grande y deberemos de abandonar este turismo, no abandonar, pero sí modificar, no puede ser más de lo mismo que tiene enormes impactos en las costas mexicanas y que un ecoturismo que cada vez es más demandado en el mundo,
México tiene una de las mejores opciones, no tendría nada que ver con Costa Rica si lo hiciéramos bien. Y esto sería la generación de empleos y de ingresos a las comunidades campesinas, manteniendo sus recursos naturales. Eso tiene que formar parte de las políticas de desarrollo y tiene que haber una armonía entre estas políticas, porque por un lado estamos en la producción con ciertos objetivos necesarios, como el incremento de la producción agrícola para alimentos, y por el otro lado estamos con políticas de conservación que se confrontan. Es indispensable entender esto en el nivel territorial, armonizar estas políticas y fortalecer las capacidades de los dueños de la tierra y de los recursos naturales para poder realmente dar un brinco. Creo que México tiene todos los elementos para hacerlo y necesitamos enfocar todas las políticas en esa dirección. Ricardo, ¿cuáles serían las 2 o 3 lecciones concretas, 2 o 3 puntos, no más, desde el punto de vista social, desde este componente, hasta suena mal, redundante decirlo, tan central, pues si no está el elemento social de que estamos hablando, para el futuro? ¿Cuáles son tus 2 o 3 puntos que piensas que este país no puede dejar de considerar si seriamente se quiere mover al desarrollo sustentable? Yo creo que el primero sería plantearnos que el desarrollo sustentable es el único tipo de desarrollo que nos va a garantizar mantener la estabilidad social y la estabilidad política en el mediano plazo. Eso me parece que es importante porque los problemas que van a surgir van a tener formas de expresión social que nos pueden derivar en conflictos políticamente difíciles de manejar. Entonces, yo diría, el primer problema es de carácter político. Tendremos que pensar el mediano y el largo plazo para bajar a la sociedad el problema ecológico, el problema del desarrollo sustentable y el problema de la naturaleza como el problema mismo de la sociedad. El segundo es introducir más la oferta tanto en el mundo de los medios de comunicación como en el mundo de la vida y las relaciones políticas, hasta el mundo de la educación y la escuela, para que el problema empiece a ser implantado en la sociedad y empiece a ser explicado. Porque el problema con el desarrollo sustentable y con la naturaleza es que se ha vuelto una frase común, claro, y no una manera de percibir, claro, y ver el problema, que son, en la medida en que esto pasa, uno ve los efectos y las consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Rolando, tus 2 puntos que realmente no pueden estar fuera de una política seria de Estado, de movimiento hacia el desarrollo sustentable en los siguientes 4 o 5 décadas. Bueno, yo diría primero insistir en que el tema del desarrollo sustentable no es un tema, dicho sea con todo respeto para ambos, de ecologistas. No es. Es el tema de la sociedad, ¿Seguro? Porque lo que está en juego, claro, es la sustentabilidad, claro, y reproducibilidad de la sociedad. Alguna vez tú nos dijiste, espero no hacerte una injusticia, yo creo que fuiste tú que nos dijiste, no, el planeta no es el que está en peligro, el que está en peligro es la especie. Sí, nosotros. Especie, claro. Entonces, eso es el tema principal y a partir de ahí organizar el resto de los asuntos. Y ya que hablas de un periodo tan optimista, 40 o 50 años, yo te diría, ahora que se habla tanto de crear ciudadanía, yo diría, si es así, creemos ciudadanos y creemos ciudadanos conscientes del tema, de la centralidad del tema sustentable desde la primaria. Yo me propondría ya que la próxima generación de primaria, o sea, la que está entrando al primero hoy, 6 años, sea un proyecto de ciudadanos con conciencia íntegra de la sustentabilidad. Julia. Pues yo resumiría en armonización de las políticas públicas, hacer una realidad, aterrizar lo que significa el Programa Nacional de Desarrollo hoy, esta vertiente de la sustentabilidad ambiental. Lo tiene que llevar a cabo plenamente todas las instituciones, a los distintos niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Yo diría también, es indispensable un cambio de actitud de la ciudadanía y eso significa una nueva cultura, valores diferentes, una ética diferente de respeto a la naturaleza que lo ha planteado muy claramente Ricardo.
No podemos dejar, y no hemos tenido oportunidad de abordarlo con más detalle, pero a pesar de que tenemos mucho conocimiento sobre el tema, también le falta todavía mucho y es necesario fortalecer esta línea del conocimiento a los niveles tanto de investigación, de docencia y de informales, porque la temática ambiental tiene que ser manejada con mucha propiedad, con información verídica, oportuna, con datos correctos, porque de lo contrario podemos llegar a un amarillismo que a la gente la paraliza y la asusta frente a los grandes problemas, ¿no? Usando este último punto para terminar, yo me basaría en tu comentario, Julia, de que ciertamente hace falta más conocimiento, pero también pienso que tenemos mucho más conocimiento del que se está utilizando para resolver las cosas. Correcto. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es, el usuario más importante de la capacidad intelectual de este país debe ser el gobierno. Y yo creo que no lo está haciendo. Aquí hay mucha más información para realmente proyectar esa tendencia de cambio hacia una sustentabilidad de lo que lo estamos haciendo. No quiere decir que sepamos todo, pero que tenemos ya suficiente como para hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Y la otra muy importante tiene que ver con educar a la sociedad acerca de la dimensión del problema nacional y global que estamos enfrentando. La gente no tiene noción de qué está ocurriendo por la forma como la humanidad se ha desarrollado hasta ahora. Y mientras no tengan noción de eso, no podemos esperar que se comporte, porque el problema que tenemos es un problema de comportamiento, se comporte de otra manera. Yo creo que los medios tienen que tomar y asumir la responsabilidad que para este caso no están asumiendo en este país y en otros países, pero no es consuelo. En este país deberíamos tener medios mucho más sensatamente sensibilizados a la importancia de hacerle ver a nuestra sociedad de qué tamaño es el problema, de que este es el reto de la humanidad, y que es esta generación y no la siguiente la que tiene que resolver los problemas. Esto yo creo que nos debe quedar muy claro para poder realmente tomarnos en serio de ir hacia adelante. Gracias por la participación de ustedes. Se nos quedan, como siempre, en estas cosas, 1000 cosas en el tintero, como se dice. Es un tema que creo que está profundamente ligado al futuro del país, que es, de veras vamos a poder seguir dándole a las generaciones que vienen una vida, condiciones y dignidad, al menos como las que hemos conocido ahora, que no son las mejores, por lo menos en términos de equilibrio, o no vamos a poder ni siquiera hacer esto. Tengo la impresión de que después del 94, no solo el gobierno mexicano, sino que también la academia, el empresariado, la clase política, la sociedad, dijimos, ya estamos, ya no necesitamos hacer nada y no hay una visión de dónde quiere estar el país. Porque seguimos todavía al día de hoy clavados en los temas principales, ¿cuáles son? Migración y drogas. Igualito que en los años 50. Es increíble que Corea del Sur, que queda a 8,000 kilómetros, tenga muchos más estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado en los Estados Unidos que México. Y tradicionalmente a México se nos considera últimamente, en estos últimos 10, 15 años, como peleando muy por debajo de nuestro peso. Así es.
Thank you.